Bueno, muy buenos días. Desde la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Quilmes les damos la bienvenida a esta actividad que llevaremos a cabo en el marco del proyecto Erasmus Plus de HIP para el desarrollo de políticas de internacionalización en instituciones de educación superior. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando hoy y en particular a la Universidad de Deusto, que se sumó a esta actividad también como expositores. Este encuentro va a estar dividido en dos etapas. Una primera etapa en donde se presentarán las experiencias y los resultados de las universidades argentinas que participan de este proyecto. Por la UNCUYO expondrá la Secretaria de Investigación Internacionales y Posgrado, Jimena Estrella Orrego, y el coordinador de DHIP para la UNCUYO, Hugo Martínez. Por la Universidad Nacional de Lanús, el director de Cooperación Internacional, Guillermo Tangelson, y la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Quilmes, Nora Dari. Antes de que cada universidad comience comentando su experiencia, yo voy a darles una introducción sobre este proyecto para quienes para quienes vean esta presentación y no sean parte del proyecto de HIP. Voy a compartir pantalla. Un segundito. ¿Ahí se ve la pantalla completa? Perfecto. No, completa no, ahí sí. ¿Ahí está? Ahí bien. Sí. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Cecilia Coria y soy parte del equipo de la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de la UNCUYO, y he participado de varias de las acciones que se han realizado en el marco de este proyecto, que es para el desarrollo de políticas de internacionalización para las instituciones de educación superior. DHIP está cofinanciado por el programa Erasmus Plus. Es un proyecto para el desarrollo de capacidades que se desarrolla en el marco de la acción clave 2 de este programa. El objetivo es desarrollar e integrar la dimensión internacional de los componentes estructurales y culturales de las instituciones de educación superior latinoamericanas a través de la programación e implementación de planes de fortalecimiento de la internacionalización, los cuales llamaremos IEP por sus siglas en inglés de ahora en adelante. Este proyecto comenzó en octubre del 2017, tenía previsto una duración de 36 meses, pero debido al contexto actual se extendió y la nueva fecha de finalización es el 14 de octubre de este año. El consorcio está formado por 14 socios coordinados por la Universidad de Pisa. También hay partners de otras 3 universidades europeas, la Universidad de Deusto, la Universidad de Porto y la Universidad de Sassari, y 9 universidades de América del Sur. 3 universidades argentinas, 3 universidades paraguayas, 3 colombianas, y también participa la Fundación Eurosur, quien realiza varias actividades de coordinación en el proyecto, y la región toscana como asociada. Los objetivos específicos de este proyecto son desarrollar estrategias de internacionalización, incrementar los contactos y las alianzas, desarrollar habilidades y competencias, desarrollar el trabajo en red y promover la difusión de buenas prácticas. Para avanzar en el proyecto hemos trabajado en paquetes de trabajo, en work packages, comenzando con la elaboración de estos planes estratégicos, realizando ajustes y luego implementándolos. Esta implementación se ha ido midiendo a través de un plan de calidad. Y ahora estamos en una etapa de difusión y de los aprendizajes y los resultados. Este plan estratégico sobre el que hemos ido trabajando está dividido en secciones
que tienen que ver con la estrategia institucional, las oficinas de relaciones internacionales y los servicios académicos, la movilidad internacional, la modernización del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de programas, las oficinas de investigación, las sinergias con el contexto territorial, la visibilidad y la sustentabilidad. Esto, bueno, esto es a grandes rasgos el proyecto. Ahora cada universidad va a exponer sus aprendizajes, los resultados, las experiencias, pero yo no quería dejar de comentar una de las experiencias como consorcio, que ha sido la elaboración de estas recomendaciones, estas guidelines para la construcción y fortalecimiento de la estrategia de internacionalización en las instituciones de educación superior latinoamericanas, que hemos co-creado entre todas las universidades del consorcio y que estará publicada una vez que esté lista en la web de HIP. Eso es todo, muchas gracias. Ahora sí, Jimena, le doy la palabra a Jimena Estrella Orrego, la secretaria de Investigación Internacionales y Posgrado de la UNCUR. Bueno, muchas gracias Cecilia, buenos días a todos ahora más formalmente, me alegra verlos y seguir compartiendo esta última etapa de este proyecto, que sin duda es una etapa del trabajo que tenemos juntos, pero que va a continuar más allá de la instancia de financiamiento europeo, porque entiendo que hemos construido lazos, actividades y tenemos muchos proyectos juntos para adelante. Voy a compartir una pequeñísima presentación que tiene que ver, y voy a hacer especial énfasis en lo que ha sido el plan estratégico, el impacto de este proyecto de DHIP en el plan estratégico de la Universidad Nacional de Cuyo. Como institución nos encontramos en la etapa de revisión, diagnóstico y formulación del nuevo plan estratégico institucional. Diseñamos nuestro primer plan en el 2012, con fecha de cierre 2021, es decir, este año, y el DHIP en ese sentido ha contribuido significativamente a adelantar el proceso de planificación y de diseño de una estrategia institucional. En principio, más exclusivamente dirigido a lo internacional, pero la experiencia de estos 3 años, casi 4, nos muestra cómo, al haber estado de la manera que fue concebido el proyecto y cómo se ha podido implementar, ha tenido mucho impacto en distintas áreas, entendiendo que la internacionalización no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para lograr una mejor calidad de la educación superior en nuestro caso, y en eso efectivamente el proyecto DHIP ha impactado fuertemente en nuestro proceso de planificación estratégica. Entre otras cosas, lo que ha promovido el proyecto en términos, y ya me refiero en relación a nuestra universidad y los múltiples actores que la integran y que se han podido integrar al proyecto, tiene que ver con la adaptación a un contexto en plena globalización. El aprendizaje de este último año y medio en el marco de este proyecto ha sido especialmente fuerte, ha generado nuevas herramientas para poder llevar adelante los procesos de internacionalización, y en eso creo que su contribución al ya ser una red constituida de trabajo previo a la pandemia ha permitido con gran flexibilidad y mucha eficacia llevar adelante y poder cumplir los resultados, así que esto yo lo destaco muy fuertemente. Por otro lado, nos ha permitido el proyecto integrar tecnologías en las funciones sustantivas de la universidad, y acá quiero comentar un dato que no es menor, que el proyecto de DHIP permitió la instalación de un sistema de videoconferencia en el Consejo Superior de la Universidad, ya hace varios años, cuando esto no era una necesidad tan fuerte como lo es en este momento, y eso nos sirvió. El Consejo Universitario es uno de los órganos de gobierno de la universidad donde están representados los 4 claustros, y permitió un proceso de sensibilización muy importante respecto de la internacionalización, respecto de la necesidad de proyectos de este tipo, y puso en valor esta red de trabajo de todas las universidades que somos parte. El momento de esa incorporación tecnológica se hizo una presentación de este proyecto, bueno, dando una puesta en valor y una visibilización que a veces es difícil con algunos de los claustros, con lo cual esa incorporación tecnológica puntual la rescato mucho porque creo que contribuyó
mucho al proceso. Cuando se tuvieron que aprobar distintos documentos que aprueba el Consejo Superior, bueno, conocían ya el proyecto, estaban sensibilizados, conocían que por el proyecto se habían podido adquirir estas tecnologías, con lo cual en ese componente blando que tiene la internacionalización ha contribuido significativamente. Otro aspecto muy importante de contribución del proyecto de DHIP ha tenido que ver con transversalizar la internacionalización. Desde la concepción del proyecto y la implementación, las distintas funciones sustantivas de la universidad han estado integradas, y ahí comentarles que en el 2018 la Universidad Nacional de Cuyo llevó a cabo un proceso de reorganización funcional, a través del cual, entre otros cambios, se generó la fusión entre la Secretaría de Relaciones Internacionales, que era en su momento, con la Secretaría de Investigación y Posgrado. Por lo tanto, desde agosto del 2018, cuando el proyecto ya llevaba casi un año de funcionamiento, pero en un momento muy importante para la universidad, el proyecto pudo integrar o ayudar a esa integración, que no fue fácil. Pensemos de dos estructuras grandes, de tareas esenciales de la universidad, que se encontraron trabajando más cerca que antes, y en eso la mirada del DHIP, la integración que se pudo hacer de los equipos ha sido muy importante. Nos encontramos trabajando todos en un programa de internacionalización mucho más cercanos que lo que estábamos trabajando antes, con posgrado, con investigación, también por supuesto que hemos hecho parte a otras secretarías del rectorado, pero yo destaco que en la órbita de la secretaría que tengo a cargo, la contribución del DHIP con esa mirada ha sido muy importante. Por supuesto fue un impulso de transformación, ahí bueno, la tarea de revisar, de diagnosticar y de planificar claramente ha permitido consolidar algunos puntos fuertes y mirar con más atención a aquellas áreas débiles. Ahí hemos tenido un proceso de aprendizaje con ustedes, gracias a los socios, de poder identificar aquellas áreas donde podríamos mejorar algunas actividades, agregarle unas miradas, involucrar a otros actores. Esa tarea diaria que ha llevado el equipo de DHIP de todas las instituciones creo que ha sido un gran aprendizaje, y en lo operativo, en lo práctico, ha traído para nuestra universidad grandes resultados. En definitiva, el proyecto lo que ha permitido es fortalecer la estrategia institucional del proceso de internacionalización de la UNCUYO. En nuestro plan estratégico vigente, la internacionalización se encuentra mencionada en la visión y en la misión, sin embargo, no se encuentran objetivos estratégicos directamente linkeados a la internacionalización. Claramente era otro momento histórico. Bueno, el proceso de evolución de la política institucional también se encontraba en otro estadio. Ahora nos encontramos con un desarrollo mucho más fuerte de lo internacional, y este proyecto lo que ha permitido es consolidar ese proceso y transversalizar la internacionalización a las funciones sustantivas. Hemos ya realizado varias sesiones de trabajo relativas al plan estratégico, y en todas el aprendizaje que se ha tenido de DHIP ha sido central para poder definir las sesiones de trabajo, las herramientas de diagnóstico, por supuesto el norte, que desde la Secretaría tenemos claro, pero que es necesario construirlo colectivamente en vistas a un plan estratégico. Otro impacto importante, y en esto se cruza y se complementa con otros proyectos Erasmus de Capacity Building de los que somos parte, hemos percibido y logrado una modernización de los programas y prácticas de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. Esto menciona el proyecto ACE, en el proyecto que también nos encontramos con varios de los que están aquí presentes siendo parte. Bueno, se ha podido también, y eso creo que es un aprendizaje interesante, complementar los proyectos, poder realizar sinergias en los proyectos también para las oficinas internacionales. Es muchas veces un desafío la gestión de múltiples proyectos, y en este caso hemos encontrado muchos puntos de contacto y puntos para capitalizar las experiencias que primero comenzamos a realizar con el DHIP, y también estamos realizando ahora con el proyecto ACE. Por otro lado, y esto no quiero decir lo que va a mencionar Hugo, pero solo lo anticipo, que esto nos ha permitido como universidad, y especialmente a nivel regional, pero también con algunas iniciativas a nivel nacional,
mantener o generar un posicionamiento de la Universidad Nacional de Cuyo en los procesos de internacionalización. Hemos realizado varias actividades a nivel regional, donde hemos podido compartir con el sistema universitario de las distintas provincias que integran nuestra región las experiencias, y la verdad es que eso es siempre un valor agregado que tienen este tipo de proyectos, que nos permiten mirar para afuera, pero también aumentan nuestras capacidades para conocernos, aprender y trabajar juntos entre los actores que al menos físicamente estamos más cercanos. Y bueno, este último punto que destaco nuevamente, cómo hemos podido internacionalizar y fortalecer las capacidades no solo de las áreas específicas de internacionales, sino muy fuertemente en investigación y posgrado, por esta realidad que les conté de nueva estructura administrativa funcional de la universidad, pero también con las áreas de extensión y vinculación. Es decir, hemos podido en el conjunto de las áreas de la universidad poder poner en valor la dimensión internacional, y creo que esta red es lo que más fuertemente ha permitido. Y simplemente para cerrar, recalcar que estas áreas tan diversas en las que estamos trabajando y con las que el proyecto ha contribuido son el capital con el cual vamos a poder construir el futuro de esta relación como consorcio y también bilateralmente. Bueno, muchas gracias. Le doy entonces la palabra a Hugo Martínez para que complemente con las acciones de visibilización y difusión del proyecto. Muy bien, Quedo bueno. atenta a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todas y a todos. Un especial agradecimiento a la Universidad de Deusto, que ha sido digamos, la institución europea que nos ha estado guiando a esta red de 3 universidades argentinas en el desarrollo, digamos, de este plan estratégico que al principio sabíamos que era bien ambicioso. Creo que ahora podemos decir que hemos avanzado mucho en su implementación, en su difusión, en la concientización de todo el proceso que implicó hacia el interior de la universidad, es decir, de las unidades académicas, y también poder difundirlo y socializarlo hacia otras instituciones socias. Y también agradezco a las otras 2 universidades argentinas porque hemos podido trabajar en conjunto para poder llevar adelante todas estas actividades. Entre ellas teníamos que difundir hacia, como les decía, hacia no solamente los miembros del Consejo Asesor Permanente de la Secretaría de Internacionales, Investigaciones y Posgrados de la universidad, sino a todos los miembros de la universidad, a docentes, gestores e investigadores por las mismas acciones que involucraba este plan estratégico. Y además pudimos estas actividades que voy a mencionar ahora, compartirlas con universidades de la región, la Universidad Nacional de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, que está al este de Mendoza, y también la Universidad Privada Juan Agustín Maza, que tiene sede en la provincia de Mendoza. La próxima. Las actividades realizadas fueron las siguientes: compartimos el seminario de buenas prácticas de internacionalización del currículum que organizó la Universidad de Quilmes y a la cual la profesora Nora Dari nos va a hablar a continuación. Luego tuvimos el evento de difusión que fue realizado justamente por la coordinación del proyecto, en particular las universidades de Pisa y también de Deusto. También hubo un seminario de gestión de proyectos internacionales y un sistema de gestión de movilidades que pareció muy novedoso a las universidades, a las instituciones que pudimos invitar. Todas estas presentaciones están disponibles en el canal YouTube de la universidad, que es un Cuyo CIIP, en referencia a la Secretaría. También, y como mencionó recién la doctora Estrella, se pudo internalizar el seminario de buenas prácticas, en donde participaron el doctor Beneitone,
y la doctora Betty Liz, hacia el interior de 5 unidades académicas de la universidad, que son la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Educación. Justamente cuando hablaba de lo ambicioso del proyecto, hacía referencia también a todo lo que teníamos pendiente a nivel de la universidad y relativo a todo lo que facilita el reconocimiento de trayectos formativos y de poder establecer un sistema de créditos, que si bien teníamos una ordenanza, que fundamentalmente esa ordenanza se basa en el documento final que edita la Universidad de Deusto en el año 2007, y donde habla de un sistema de créditos de referencia. Bueno, la universidad tiene las ordenanzas correspondientes del año 2016, perdón, y desde ahora estamos trabajando en poder establecer ese sistema de créditos que va a facilitar el reconocimiento de los trayectos formativos. Obviamente que hay unidades académicas que han avanzado en esto, sobre todo en nuevas carreras como turismo, como es la Facultad de Filosofía y Letras y también la Facultad de Educación. Pero hay otras, como en la Facultad de Ingeniería, que hemos podido implementar dobles titulaciones, que son una de las actividades de internacionalización del currículum, pero que estaban basadas en acuerdos específicos u ordenanzas, sin tener en cuenta el sistema de créditos y un reconocimiento de trayectos que facilitaba todos los procesos que hacen a la movilidad. La próxima. También en la parte, digamos, de difusión del Seminario de Gestión de Proyectos Internacionales, se habló de la búsqueda de financiamiento internacional, se presentó el nuevo programa Erasmus+, que es 2021-2027, con las 2 convocatorias abiertas, las 2 ventanillas que son las medidas de diseño Erasmus Mundus y la Jean Monnet, y también todos los resultados o experiencias que ha tenido nuestra universidad participando en proyectos de capacity building, tales como el DHIP y TELMI. Resultó muy novedoso para las instituciones el sistema de gestión de movilidad que se creó durante este periodo, en donde se ha simplificado todo el proceso, digamos, para que desde la Secretaría y hacia las unidades académicas se pueda tener la información actualizada, y luego todos los procesos de certificación, que si bien los hacen las unidades académicas, el seguimiento lo hace la Secretaría, y con la administración de este sistema se ha simplificado mucho toda esa tarea de reconocimiento y certificación. Muchas gracias. Ahora sí, Guillermo, no sé si querés compartir en una presentación. No, yo como los que me conocen saben que me voy a la deriva, sí anoté algo para más o menos mencionar esto. Quiero decir algo, sí, que Jimé no mencionó, creo, que es que ahora ella está como coordinadora de la red SIUN, que es la red que nuclea todas las universidades públicas del país. Me parece que es una responsabilidad muy grande y también un reconocimiento, que me parece que también es parte del compromiso con lo internacional que uno va tejiendo, y bueno, me parece que está bueno mencionar que está en ese rol tan importante para el sistema. Bueno, me lo habían anotado, Guillermo, pero lo quise sacar. Así que te bueno, agradezco que vos lo tiene que menciones, decirlo por y vos, aprovecho, ya que lo dicen, sobre todo para la Universidad de Deusto, para que sepan que estamos trabajando con Guillermo y con Juan Luis y sus equipos para que en RedSIUN, que es la red que aglutina a todas las universidades públicas del sistema universitario argentino, se pueda conocer, difundir el proyecto y todos los aprendizajes que se han tenido, desde lo que es la gestión del proyecto, la ejecución
y el diseño de planes futuros. Así que efectivamente va a ser un espacio también de trabajo y de visibilización. Gracias, Exacto. Guille, por la mención. No, por favor. Bueno, en principio hay algo que no mencioné en este breve texto que hice, porque fue reciente, que es el haber podido realizar la actividad de twinning con las universidades nacionales de Moreno y la Universidad Nacional de Hurlingham, que la verdad es que estuvo muy interesante. Después les puedo pasar el material que hicimos con ellos. Pero sobre todo yo quería conversar sobre la palabra twinning, sobre esto que nos está convocando, ¿no? Si algo nos enseñó el proceso de mejoramiento de la internacionalización que se llevó a cabo en el marco de este Erasmus DHIP, es que debemos tener oficinas de internacionales más integradas a cada uno de los ejes que vertebran no solo a nuestra institución, sino también las que la integran gracias a un trabajo conjunto a otras universidades hermanas, ¿sí? Y ahora ya que estamos en este encuentro de twinning, ¿no? Yo quería que habláramos de hermandades, ¿no? En particular esta engañosamente simpática palabra twin, ¿no? Que habla de hermanos, pero no de cualquier tipo de hermanos, ¿no? De hermanos mellizos o gemelos, ¿no? De acuerdo al diccionario que agarremos. En cualquier caso, se trata de dos entidades contemporáneas, obviamente, y de similares características, los twins, ¿no? Si algo me dejó esta interesante experiencia que hemos vivido es la certeza de la importancia de la diversidad. Formamos parte de un consorcio muy heterogéneo, con universidades públicas y privadas, grandes o pequeñas, jóvenes o milenarias. Gran parte de las riquezas, pero también gran parte de los desafíos para el futuro de esta relación se vinculan, creo, con esta diversidad. Hacer twinning con otras instituciones significó poder compartir con ellas nuestras experiencias, darles consejos sobre la internacionalización, develarles algún secreto sobre cómo mejorar sus procesos. De alguna manera fuimos como yo hubiese querido que fuera mi hermano mayor. Soy el menor de 4, así que bueno, van a saber entender mi resentimiento con el tema. Pero quienes tengan hermanos sabrán entender mi punto. Cada hermano ocupa un rol. Uno es la oveja negra, otro es el aplicado, en fin. Se diferencian y en el mejor de los casos se complementan los unos a los otros. Muchas veces la coyuntura lleva a nuestras oficinas a concentrarse más en los acuerdos bilaterales, en las movilidades de un estudiante o de un docente con otra institución. La experiencia o el enriquecimiento es en ese sentido algo individual. Por eso mi exposición intenta hacer una reflexión para ir un poco más allá del twinning, ¿no? del mellicito, ¿no? Más allá de las categorías o senderos conocidos y más allá sobre todo de las modalidades más tradicionales de la cooperación internacional. Yo experimenté, como pocas veces en mis años a cargo de una oficina de cooperación internacional, un verdadero trabajo multilateral. Pudimos, en el marco del DHIP, superar la relación bilateral. En el día a día tuvimos que resolver asuntos muy importantes. Son incontables las veces que intercambiamos audios, correos, reuniones con Hugo, con Juan Luis, con Jime y detrás de ellos con todos sus equipos para llevar a cabo o compras de equipamientos, capacitaciones cruzadas, para asesorarnos, a veces para hacer un poco de catarsis. También tuvimos el apoyo de nuestros socios, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de Europa. Tomás o Francesca, Ana María estuvieron siempre a disposición, como también Paula, que siguió de cerca nuestros guidelines, junto con Itziar, Elena y todo el resto del equipo de la Universidad de Deusto. Así que la verdad que en ese sentido estuvimos muy hermanados todos. Ahora, ¿qué fue lo que cambió en nosotros? ¿Cómo se vio modificado, mejorada nuestra internacionalización? Que creo que es un poco el propósito de este proyecto. Lo primero y tal vez lo más importante fue que nos hizo reflexionar sobre el lugar que ocupa lo internacional en nuestras universidades. Tanto el FODA, que nos permitió un autodiagnóstico sincero, como la puesta en marcha del plan de mejoramiento, el famoso IEP, apenas iniciado el proyecto, fueron elementos fundamentales y fueron excelentes cimientos para la transformación. Pero sobre todo fue valiosa, por lo menos para la universidad, la creación de un comité con todas las autoridades de la UNLA que se pusieron para poner en marcha el plan de mejoramiento. Y ahí tenía desde el vicerrector de la universidad, la secretaria académica, el secretario de investigación, el de posgrado, la secretaria de cooperación. Así que en ese sentido pudimos realmente sensibilizar y sobre todo se pudieron apropiar del proyecto porque lo vivieron en primera persona. Eso fue muy importante. Esa etapa diagnóstica a nosotros nos permitió preguntarnos cosas como cuántos forman parte de la ORI, qué pueden hacer ellos, qué perfiles tienen, hablan idiomas, cómo se integran con otras áreas,
está suficientemente institucionalizada esa relación. Y con ese insumo pudimos ir diseñando ese plan multicapas con su misión, sus estrategias y las actividades concretas justamente con esos indicadores bien precisos para poder empezar a gestionar las políticas y las prácticas más eficaces para nuestra internacionalización. La internacionalización se convirtió gracias al IEP en un vector que atraviesa los principales ejes de acción de nuestras universidades. Yo creo que ahí hablo por todas las universidades, logramos meter en los planes de acción, en algunos casos los estatutos, pudimos modificar organigramas gracias a esta transformación. Pudimos pensar la internacionalización de la parte académica, de la investigación, de la extensión, ¿sí? Que en mi universidad se llama cooperación. Hicimos un mejoramiento de la ORI, ¿sí? Como área de servicio, nos repensamos, nos hemos vuelto realmente más útiles, y desde luego, como parte central, somos parte central ahora, ¿no? De nuestro proyecto institucional. Las preguntas que nos hacíamos en cada caso era esta, ¿no? Que son las que nos obligó a hacernos el IEP. ¿Cuál es nuestra situación inicial? ¿Qué cambios tendríamos que hacer? ¿Cuánto tiempo insume cada acción? Si estábamos midiendo bien incluso, ¿no? ¿Pueden estas acciones continuar una vez terminado el proyecto? ¿Cuáles son mis objetivos cuantitativos, los cualitativos? ¿Cómo cambio una vida? Algunas cosas son menos mensurables, pero no por eso no dejan de ser muy, muy importantes para nuestras instituciones. Y cada pregunta nos hacía crecer, nos hacía saber un poco más de nosotros mismos y también de nuestras universidades hermanas. Yo no quiero dejar de mencionar algo que también mencionó recién Jimé, ¿no? Dos aspectos importantes del DHIP. Por un lado, la adquisición del equipamiento a nosotros también nos permitió dar clases y conferencias en streaming en un contexto complejo como el que vivimos, que de otra forma no hubiéramos podido lograr nosotros, somos una universidad bastante más pequeña. Y en segundo lugar, las llamadas Sharing Weeks, en las que pudimos compartir experiencias y conocimiento que fortalecieron mucho nuestras relaciones, y la verdad que lo rescato como una buena experiencia. Y volviendo a esta palabra, ¿no? Que nos convoca, ¿no? La del twinning, pienso que si uno tuviera que traducir la palabra twinning con el ing, ¿no? Famoso, sería algo así como hermanándonos, ¿no? Así con el gerundio, como algo en proceso. Porque no es que nacimos hermanos, ¿no? Twins, sino que nos hemos ido hermanando con el tiempo. Hemos desarrollado una confianza, un cariño, un respeto por todos los que hoy forman parte de algo, podríamos decir, parecido a una familia, ¿no? Yo no tengo pudor en decirlo, creo que nos queremos mucho en ese sentido. Muchos de los mejores consejos que me han dado en la vida los recibí de mis hermanos, en lo personal. Me han hecho crecer, me han hecho ver cosas que no ponía en perspectiva o que incluso ignoraba. Creo que nuestro querido consorcio de HIP nos ofrece la oportunidad de hermanarnos todavía más. Yo creo que en estos 3 años hemos crecido, hemos mejorado visiblemente nuestras políticas de internacionalización, y creo que este es el momento de ir deeper, ¿no? Como dijo en Bogotá la querida Luisa Capitao de la Universidad de Porto. Es el momento de profundizar nuestro lazo, de darle continuidad a nuestro proyecto en común. Ir más a lo profundo es explorar más adentro, es repensarse más como instituciones. Creo que el próximo paso debería ser el de integrarnos de manera más orgánica, más profunda, con nuestros docentes, nuestros investigadores, para intentar que esos también puedan hermanarse con los docentes e investigadores de nuestras universidades hermanas del DHIP. No de manera individual, obviamente, no como menos twins, sino de manera colectiva. Bueno, estas eran mis pequeñas palabras. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora para finalizar esta primera etapa, continúa Nora Dari de la Universidad Nacional de Quilmes. Está silenciada, Nora. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos. Bueno, les decía primero, gracias por la posibilidad de participar a todas y a todos. Digamos, el proyecto en sí mismo tuvo ciertos impactos diferenciados en virtud de lo que decían tanto Jimena y Hugo como
como Guillermo recién, en clave de las diferencias que hay entre las propias instituciones a nivel nacional. Me toca el área más compleja de todas, porque la cuestión de la internacionalización del currículum es lo más difícil de poder procesar, es lo que más esfuerzo lleva, porque hay una impronta muy, muy fuerte en varios sentidos, principalmente en nuestras universidades, al estar siendo parte activa e integrante de un sistema público, ¿no? A diferencia de muchas de las otras universidades participantes dentro del proyecto. Para nosotros hubo varias cuestiones interesantes para poder relevar, y creo que también en parte lo mencionaron recién Guillermo y Jimena, también lo mencionó Hugo, que es que primero hay que pensar en cómo se piensa el currículum a nivel general, ¿no? Hay una mirada muy tradicional sobre el currículum, que es secuenciar o segmentar contenidos. Esos contenidos tienen un formato medianamente prescriptivo, que responden a un determinado campo disciplinar o perspectiva sobre ese campo disciplinar, tiene un formato particular, con una estructura, y está fuertemente vinculado o en relación con los roles profesionales o sociales a los que esas personas, luego de ese trayecto formativo, van a ir a desarrollar en los diferentes lugares donde estén situados. Esta estructura hace pensar que las tomas de decisiones acerca de qué contenidos van a estar involucrados ahí necesariamente están más cercanos a un campo de conocimiento que a una mirada más global o más general de las propuestas. Este es un primer espacio, creo que Jimena lo mencionó en la charla previa y también en parte en su presentación, donde se hace más complejo poder hacer estas interrelaciones, estas aperturas, estas propias clausuras de modos de procesar lo que debe ser un currículum frente a las innovaciones que se nos están viniendo desde fuera en muchos casos, pero que también son propias y necesarias de cada campo disciplinar, ¿no? Pensándolo desde esta perspectiva, hay varios autores que ya están trabajando en este tema. Lo internacional aparece como un componente vinculado con la calidad a partir de determinadas políticas que se manejan en clave global. Ries Billinger lo menciona sistemáticamente, aparece como una noción muy fuertemente vinculada a la calidad, pero también a la noción de competencias, y esto tensiona lo que en nuestro caso son políticas públicas de actividad estatal. Somos universidades públicas con financiamiento estatal, con determinada autonomía en la toma de decisiones, y que además están vinculadas con una noción de cogobierno, como mencionaba Jimena recién, en la que en la mesa de discusión sobre la toma de decisiones importantes de la universidad están involucrados diferentes actores que tienen obviamente diferentes intereses frente a estas perspectivas. Al aparecer esta tensión, lo que nos genera es un campo de discusión, de organización, de reorganización, de saberes, de competencias y de herramientas que tenemos que estar replanteándonos sistemáticamente. Cuando tenemos que hacer este planteo, tenemos que ver qué agenda, qué temas y con qué mirada lo vamos a estar haciendo, porque, y ahí es donde nosotros podemos pensar en que muchas veces estas presencias a nivel internacional acerca de cómo pensar los créditos latinoamericanos de referencia, o cómo pensar los trayectos formativos regionales, etcétera, etcétera, plantean diferentes conceptos frente a diferentes problemáticas y diferentes respuestas. Estas posibles respuestas a esas preguntas van a ir de la mano de algunas áreas particulares. Por un lado, la internacionalización de los contenidos. En el caso de Argentina, pensar la internacionalización de contenidos es como hasta obsoleto. En general, las universidades argentinas tienen una fuerte connotación internacional en clave de saberes, de voces, de autores, que nos hacen sistemáticamente organizar estos contenidos en una clave mucho más intercultural, por lo menos en lo que los saberes específicos están desarrollándose. Si este no es el problema, ¿dónde estaría la causa o la razón para poder seguir discutiendo estas cuestiones? Y ahí empiezan a aparecer dos centrales. Por un lado, la internacionalización de las prácticas. Algo de esto mencionó Jimena también. Y algo también, pero más tangencialmente, dijo recién Guillermo, ¿no? Es empezar a pensar prácticas específicas que tengan un componente internacional en clave de formación que va a impactar claramente después en el rol profesional de los estudiantes, en el caso de que estos terminen sus circuitos académicos y se transformen en graduados. Esa internacionalización de las prácticas implica volver a pensar la noción de competencias, que es algo que está mucho más situado en el sistema exterior, no tanto en el nacional, y reformular actividades con este anclaje o atravesamiento desde lo internacional.
El último de los ítems, que es el más complejo de todos, tiene que ver con la internacionalización de los logros, ¿no? Porque si sostenemos que los logros académicos en clave internacional de los estudiantes están muy fuertemente vinculados a la calidad, hace muy poco tiempo estuvimos en una jornada que organizaron la cooperación alemana, en donde su medición de calidad era muy diferente de la medición de calidad que estamos acostumbrados en los países latinoamericanos y en Argentina en particular, donde, en palabras de Eduardo Rinesi, la pertinencia, la responsabilidad, la vinculación y la articulación con la propia sociedad es un elemento fundante. Entonces ahí tenemos de nuevo una tensión que puede resolverse a partir de pensar los mecanismos de medición de la calidad, no solamente en clave de un ranking particular, sino en el sentido de pertinencia con el espacio social donde estamos situados, del que abrevamos, que nos sostiene financieramente y al que vamos a devolverle de alguna manera nuestros propios estudiantes en su rol graduado. Pensar cualquiera de estas variables implica involucrar a la comunidad. Guille lo decía recién muy claramente, Jimena también, ¿no? Hay que romper la estructura de pensarlos dentro de espacios de gestión específicos y vincularnos con otras áreas, fundamentalmente con la coordinación académica, con los coordinadores de área, con los docentes, los investigadores, para abrir este juego a poder tomar decisiones acerca de estas cuestiones y poder pensar un currículum más allá de lo que tenemos como preestablecido en clave tradicional. Este involucramiento claramente se genera en pos de una participación mayor, en el que las personas involucradas no sean simples actores sociales que están involucrados en un proceso diseñado para ellos y para su ejecución, sino que generen agencia, y esta agencia va a estar vinculada con la posibilidad de ampliar el universo de sentidos en clave curricular. Vamos ahora sí a lo que decía Hugo, que iba a ser la explicación más formal de lo que sucedió en virtud de la presencia del proyecto dentro de nuestras instituciones, y que estuvo fuertemente vinculado con el Seminario de Internacionalización del Currículum en Contexto que dictaron el año pasado Beatriz y Pablo Beneitone, ¿no? Ese seminario habilitó fuertemente modos de relación diferentes con la idea de pensar la internacionalización del currículum como algo que se traía desde afuera para implementarlo como un recetario, ¿no? Sino que al pensarlo en clave contextual nos permitió remitir, revisar, reflexionar acerca de las condiciones intrainstitucionales y también interinstitucionales. Hugo decía recién con muy buen criterio que esta difusión, esta articulación nos permitió relacionarnos desde esta perspectiva, desde esta compleja perspectiva, como les decía recién, con otras instituciones de nuestro mismo enclave, algunas que eran mellizas, diría Guillermo, y otras que no lo eran, ¿no? Con diferentes dimensiones institucionales, académicas, formativas, organizativas, etcétera, etcétera. Por otro lado, internamente nos permitió repensar las acciones vinculadas al currículum más allá de los espacios específicos, desde la Secretaría de Investigaciones, desde la Secretaría de Internacionalización o desde la Secretaría de Gestión Académica, y pensarlo de manera nuevamente articulada. Esta articulación, como les decía recién, nos permitió verlo a nivel nacional, pero también nos habilitó la posibilidad de interactuar con otras universidades latinoamericanas en clave de interculturalidad, ¿no? De pensar un currículum un poco más regional, vinculado con las necesidades y las respuestas de nuestras universidades a nuestras sociedades. En nuestro caso concreto hubo dos trabajos muy interesantes, uno con la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y uno con la Universidad Iberoamericana de Asunción, Paraguay, en el que trabajamos las cuestiones del currículum y la necesidad de investigar sobre el currículum regional para poder allanar estas grandes montañas que en el fondo no lo son, pero que nos da la sensación de que no podemos traspasarlas si no podemos ponernos por lo menos de acuerdo en algunos conceptos que son claves en este campo. Como perspectiva y prospectiva, ¿no? Por un lado, la internacionalización del currículum llegó para quedarse, claramente. Vamos a tener que pensar, que repensar, que reflexionar, principalmente quienes estamos en las áreas de desarrollo curricular, de teorías de currículum, los que investigamos en las áreas curriculares, como es mi caso.
Y tenemos que repensar cuál es el valor de esta cuestión para poder trasladarla, no solamente en clave discursiva, sino en clave de praxis, al resto de los espacios institucionales, ¿no? Como decíamos recién, hay campos disciplinares que nacieron, per se, uno piensa en las ciencias duras, y es un campo disciplinar que es necesariamente internacional, ya sea por los saberes, ya sea por los formatos de indagación, por el reconocimiento tanto de los investigadores como de los estudiantes dentro de ese campo, lo que hablábamos hace un rato atrás, de pensar la dimensión internacional de la generación de vacunas y de los formatos de detección, es algo que se puso muy, muy visible el año pasado, y eso implica también este reconocimiento sobre diferentes espacios y diferentes conocimientos, por lo menos en ese campo en particular. No lo es tan visible en otros, o es más difícil de poder vincularlos en otros. El currículum, dice Alicia de Alba, es un espacio de debate, y si lo cerramos a un solo área, o a un solo campo, a quienes tienen efectivamente conocimiento sobre determinada área, perdemos espacio de discusión, de comunicación, de participación, ¿no? Y tenemos que, obviamente, tener esta dupla entre confianza y pertinencia muy clara para ver, como les planteaba recién, en clave de estas dos universidades que participan, que son socias del proyecto, como la pedagógica y como la iberoamericana, tener esta idea de que lo que tenemos para decirnos en clave intercultural es necesariamente apropiado, tienen que confiar en esos valores, tienen que confiar en esos saberes, y que es además adecuado y pertinente para el desarrollo propio de cada una de las instituciones y de las sociedades donde están insertas. Esta clave de interculturalidad, que implica un reconocimiento de ese otro, como alguien que tiene algo para decirnos y que vale la pena que nosotros lo escuchemos y lo pensemos dentro de nuestro propio esquema, implica una ruptura muy fuerte con estos modelos tradicionales en dimensión curricular de los que veníamos hablando al principio. Esta es mi última filmina, y esta fue una experiencia que hice en el aula en virtud de preguntarles a los estudiantes cómo podían agradecer, o qué formas de agradecer tenían en su imaginario, y obviamente salió muchas gracias porque es el nuestro tradicional, pero aparecieron otras variables mucho más interesantes. Gracias a todos. Muchas gracias, Nora, gracias Guillermo, Jimena, Hugo. Ahora, en esta segunda etapa de esta actividad, expondrán por la Universidad de Deusto, Itziar de la Fuente y Elena Lamarain, responsables de las oficinas de Relaciones Internacionales del campus de Bilbao y San Sebastián. Les agradecemos a ambas, y también a Paula Sánchez Jardón, con quien coordinamos esta actividad. Bueno, Cecilia, darte las gracias por la presentación y por darnos el paso. Nuestra compañera Paula irá haciendo la presentación, irá presentando las diferentes diapositivas, y un poquito igual entre Elena y yo le tenemos que ir orientando cuándo dar el paso. Entonces, bueno, a Elena y a mí, que somos un equipo, como veréis, en nuestros cargos desde hace poco tiempo, aunque venimos trabajando juntas y coordinadas desde hace mucho más tiempo, pero como responsables de la Oficina de Relaciones Internacionales en ambos campus, pues oficialmente desde el mes de abril. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos habéis dado, bueno, pues para explicar cuál es el papel desde la ORI, desde el diseño de nuestra ORI, desde los objetivos y funciones de nuestra ORI hacia los estudiantes latinoamericanos, bueno, pues para presentaros, ¿no?, cuál es ese proyecto nuestro, ese proyecto que tenemos de ORI entre los dos campus, y luego, después de daros ese contexto, bueno, pues hacer un recorrido en el que, bueno, pues vamos viendo los diferentes pasos, el itinerario que seguimos en cuanto a las oportunidades que damos, pues para que los diferentes alumnos internacionales tengan una experiencia de movilidad en la Universidad de Deusto. Paula, muy bien, muchas gracias. Este es, bueno, seguramente lo conocéis porque venís trabajando con la Universidad de Deusto en este proyecto y en muchos más, pero bueno, este sería el organigrama del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales,
que, bueno, pues sí que es verdad que desde finales del curso pasado, además, tiene añadido el Vicerrectorado de Transformación Digital, algo pues que realmente ha sido oportuno en los tiempos que corren. La estructura de nuestro vicerrectorado se divide de la siguiente manera. Hay una oficina de relaciones internacionales en 2 campus. Hay una oficina, una Global Engagement Office, que tiene unas funciones principales de asesorar y guiar y acompañar en el proceso de desarrollar las estrategias de internacionalización de las facultades. La unidad de gestión de proyectos Erasmus, enfocada en el acompañamiento en toda la parte financiera, económica y de presentación de proyectos, pues como este proyecto DIP de Capacity Building Erasmus, y la de Deusto International Tuning Academy, que seguro que la conocéis incluso mejor que yo. Y una quinta pata que tiene que ver con la política de lingüística y todo el tema de plurilingüismo de la Universidad de Deusto. Además, pues la Comisión de Relaciones Internacionales, que trabaja junto con las comisiones técnicas pues para todos los temas de visión estratégica y asuntos operativos, ¿no? Unirnos ahí y ver que todo aquello estratégico pues realmente se puede llevar a cabo. Gracias, Paula. Entonces, ¿qué es la ORI, no? La ORI, ¿cómo la conocemos? La Oficina de Relaciones Internacionales es un nombre muy habitual para llamar a una sección, a una parte que se encarga de la internacionalización de la facultad, pero sí que es verdad que en cada universidad pues tiene un toque diferente, ¿no? En nuestro caso, la Oficina de Relaciones Internacionales fundamentalmente trabaja por el desarrollo y la dinamización de la movilidad de los estudiantes en todos los niveles y en diferentes acciones, y ofrece un servicio transversal a las facultades. Trabajamos de la mano de las facultades, ¿no? Todo esto que hemos estado comentando, que habéis estado comentando sobre la transversalidad, pues es fundamental, ¿no? Al final nos coordinamos con todos los agentes necesarios para que se lleve a cabo un proceso de movilidad satisfactorio tanto para los estudiantes entrantes como salientes, y nos coordinamos con las instituciones socias. ¿Cuál es nuestro objetivo, por lo tanto? Pues aportar a la cultura internacional transversal de la universidad, de sus miembros, a través de los programas de movilidad, estudiantes, PDI, PAS, y trabajar por potenciar la visibilización y la difusión de este modelo UD internacional entre nuestros socios. Las 5 unidades principales, por lo tanto, en las que dividimos nuestra Oficina de Relaciones Internacionales son la gestión de programas de movilidad entrante y saliente para estudios, con fines de estudios, el International Virtual Campus, que es una nueva oportunidad, una nueva acción de internacionalización que hemos desarrollado, por causa y gracias a la pandemia, que entraremos a presentar un poquitín más adelante. Los programas de movilidad entrante y saliente con finalidad de realización de prácticas una formación que está siendo muy puntera, que viene siendo muy puntera en las formaciones profesionales y que está siendo algo que se quiere dinamizar dentro de la universidad, que es la formación dual, es decir, esa formación entre el aula y la estancia en la empresa, pero con ese toque diferente, ¿no? No serían prácticas, alojamiento y acogida y posicionamiento. Sí, eso es. Entonces, en cuanto, nos parecía muy interesante en este primer punto de contexto trasladaros, pues un poco cuál ha sido la reflexión de la universidad para pasar del sistema en el que veníamos funcionando hasta ahora, que ha sido una ORI central, un servicio central de ORI en el campus de Bilbao, coordinada con ORIs de facultad en el campus de San Sebastián. Esta era la forma en la que veníamos trabajando, pero en una revisión de la estrategia de internacionalización general y específica en el campus de San Sebastián y un crecimiento en cuanto al número de titulaciones y presencia de facultades en ese campus, se ha trabajado porque pues haya una única ORI y central en ambos campus. Y en ese proyecto venimos trabajando mi compañera Elena Marain y yo desde abril. Ella os va a dar un poquito más de detalle en este tema y le paso la palabra.
Gracias, Paula. Sí, lo dejamos en esta diapositiva. Bueno, antes de nada, Cecilia, muchísimas gracias por invitarnos a esta sesión. Encantados de estar aquí también participando y aportando nuestro granito de arena. Y al hilo de lo que comentaba Itziar, pues efectivamente durante muchísimos años en el campus de San Sebastián hemos trabajado con pequeñas ORIs, con un grupito de personas en cada una de las facultades, llevando a cabo todas las funciones que por ejemplo, en la ORI central de Bilbao lo llevaban de manera centralizada. Siempre coordinados con esta ORI del campus de Bilbao, pero cada facultad en el campus de San Sebastián tenía su propio personal encargado de relaciones internacionales y de los programas de movilidad. Esto surgió, la verdad es que liderado por la Facultad de Empresariales hace muchísimos años, incluso mucho antes de que surgiera el programa Erasmus. Ellos fueron muy pioneros en todo el tema de programas de movilidad, como digo, incluso antes de que el programa Erasmus se echara a andar. Y entonces ellos se basaron un poco, tomaron como modelo muchas escuelas de negocios europeas que efectivamente tenían su propia ORI dentro de la escuela de negocios, que trabajaba coordinada con una ORI central, pero de manera independiente en ciertos aspectos, ¿no? Y entonces surgió de esa manera y las demás facultades que fueron implantándose en el campus de San Sebastián, pues continuaron con ese modelo. Yo salgo precisamente de la Escuela de Business del campus de San Sebastián, que es donde he trabajado durante muchísimos años, hasta este mes de abril, que tal y como ha comentado Itziar, debido a que el campus de San Sebastián, que aunque sigue siendo mucho más pequeñito que el de Bilbao, tenemos alrededor de 2.200 estudiantes, pero sin embargo ya están representadas 4 facultades y a partir del próximo septiembre 5 facultades y cada vez con mayor número de titulaciones y por lo tanto la universidad entendió que había que dar servicio desde una ORI de campus a las diferentes facultades implantadas ya en el campus de San Sebastián, teniendo en cuenta que el número de alumnos iba a subir y teniendo en cuenta que el número de titulaciones también ha aumentado. Y sobre todo porque era una línea muy estratégica, ¿no? Para la propia universidad el poder dar que fuera un proyecto mucho más ambicioso y de muchísimo más calado que el que se podía llevar desde las propias facultades. Así que desde el mes de abril, aunque antes colaborábamos muchísimo y estábamos muy coordinados con la ORI del campus de Bilbao, pues ahora, como dice Itziar, somos una única ORI, pero en 2 campus diferentes, con lo cual el nivel de coordinación y de diálogo y de entendimiento entre los 2 campus pues todavía pues ha de ser mayor, ¿no? Y bueno, pues es una forma de trabajar diferente, pero que esperemos que a futuro pues, todo este esfuerzo merezca la pena en aras de este proyecto estratégico de la propia universidad. Pasamos de diapositiva, si te parece. Vale, y le doy la palabra a Itziar para que nos hable un poquito de la gestión de convenios bilaterales. Gracias, Elena. Bueno, pues un poco revisando Elena y yo cómo podíamos trasladar esas oportunidades en cuanto a programas de movilidad para estudiantes latinoamericanos, pues a nosotros nos venía a la cabeza el recorrido que hacemos para que así sea, ¿no? Y en ese primer punto nos parecía que las oportunidades empiezan a través de los convenios que firmamos con las universidades socias. Aquí, en este punto, en el punto de firma de convenios, bueno, pues la universidad, con el vicerrectorado actual, consideró que había que cambiar de estrategia, había que cambiar de política. Hasta hace 4 años, la política había sido, bueno, cuantos más convenios mejor, cuantas más oportunidades mejor, y cada facultad iba, incluso cada grado, iba firmando, buscando y viendo desde una visión muy individualista
qué oportunidades dar a esa titulación, a esa facultad, con lo cual nos pusimos en una cantidad de convenios tremenda. Nos dimos cuenta que quizá desde una visión interna de organización, bueno, pues podía tener cierto sentido, ¿no? Yo cojo y saco las opciones de destinos, de convenios que tengo para mis alumnos locales y, bueno, cuanto mayor sea, mejor. Pero nos dimos cuenta que fuera del programa Erasmus, en los convenios bilaterales fuera del programa Erasmus, esto no tenía mucho sentido y no encajaba con lo que nuestros socios querían. Hicimos una revisión y, bueno, pues consideramos que era mucho más importante maximizar las relaciones que ya teníamos con los socios, ver todos los puntos de sinergia, de conexión, abrir esos convenios al mayor número de titulaciones y de acciones y además aplicar esta política en la apertura de convenios nueva que se hiciera. Y en eso estamos. La revisión de los convenios, bueno, pues es una tarea intensa que conlleva, bueno, pues muchas reuniones, bueno, hasta ahora viajes, visitas, conocer a los socios, recibir a los socios, poner encima de la mesa qué posibilidades hay, además de la movilidad, grados conjuntos, másteres conjuntos, colaboración de docencia, exprimir bien esa relación con los socios. En este último tiempo que no ha sido posible ese viaje, esos viajes, esos desplazamientos, se ha hecho a través de Meets, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que funciona muy bien. Poner reuniones, conocernos y llegar a sacarle el máximo partido a estas relaciones que tenemos con nuestros socios. Todo esto se da en unos tiempos y en unos procesos determinados. Los tiempos, bueno, con toda la flexibilidad que se puede aportar, sí que es verdad que bueno, tendemos a tener cerradas todas las opciones de convenios un año antes de que se ejecutan las movilidades y en el proceso, bueno, pues la ORI tiene un papel de coordinación, de centralización, de formalización de los convenios, incluso de registro, archivo y puesta esa información, esa difusión hacia la comunidad universitaria. Pero son las facultades, son los responsables académicos quienes revisan, quienes analizan y quienes bueno, pues nos trasladan los intereses académicos que hay para la firma de los convenios. Entonces, siendo este el primer punto, es decir, los convenios nos marcan las oportunidades que podemos dar tanto a nuestros alumnos para que hagan sus movilidades, realicen sus estudios en universidades latinoamericanas, como para que los alumnos de nuestros socios puedan venir a nuestra universidad. A partir de ahí empezaría un proceso de gestión de movilidad incoming que os va a detallar a continuación mi compañera Elena. Sí, efectivamente, pues una vez de que los convenios de colaboración están firmados y revisada su vigencia, comienza esa parte también más operativa, ¿no? En la gestión del proceso incoming, ¿no? Del proceso de aceptación de estudiantes internacionales, en este caso estudiantes latinoamericanos, estudiantes de Argentina, de cualquiera de los países con los que tenemos convenios. ¿Cuál sería el proceso para cualquier estudiante internacional que quisiera venir a estudiar a Deusto, que probablemente muchos de estos pasos coincidan con los pasos que dais vosotros también en vuestras universidades? Bueno, pues antes de su llegada enviamos a las universidades socias un correo indicándoles que se abren ya los plazos de nominación para que nominen a sus estudiantes. Y una vez finalizado ese plazo de nominación, nos ponemos ya directamente en contacto con los estudiantes y con los coordinadores que los han nominado, enviándoles lo que llamamos la Welcome Letter o la carta de bienvenida. ¿Qué les contamos en esa carta de bienvenida y qué les pedimos? Bueno, pues les damos una serie de indicaciones para que puedan cumplimentar lo que es la solicitud de intercambio para estudiar en Deusto. Y además de indicar una serie de datos personales y datos sobre su universidad de origen, tienen que subir una serie de documentos, pues los típicos, ¿no? El pasaporte, una foto, un acuerdo de estudios con una propuesta de asignaturas que les gustaría cursar en Deusto, un seguro médico, etc.
También se les envía en esa carta de bienvenida toda la información académica dirigida a ese colectivo de estudiantes, que dependiendo de qué tipo de convenio se haya firmado y a qué tipo de colectivo de estudiantes haga referencia a ese convenio, pues será una oferta académica u otra. Se les envía también información sobre alojamiento, es decir, diferentes opciones de alojamiento a lo largo para su estancia con nosotros, bien sea en la ciudad de Bilbao o en la de San Sebastián, y cómo tienen que solicitarlo. Igualmente se les da información sobre las actividades extraacadémicas, que luego mencionaremos, pero que desde luego en Deusto es una parte importante de ese desarrollo y formación para los estudiantes durante su paso por la universidad. También se les pide a los estudiantes algo importante, contactos de emergencia en el hipotético caso de que ocurriera algún incidente, que sinceramente pocas veces hemos tenido que hacer uso de ellos, pero que cuando hay que hacer uso de ellos, pues normalmente es por temas serios. Y algo a lo que damos mucha importancia cada vez más, si siempre la hemos dado, todavía hoy si cabe le damos más importancia. Les enviamos un cuestionario para que aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales, si así lo desean, puedan compartirlo con nosotros, de tal forma que esa información la compartimos con nuestro Servicio de Acción Social e Inclusión para que hagan un análisis del caso de ese estudiante y se ponen en contacto con ellos. Los primeros días de su estancia con nosotros tienen una serie de reuniones con ellos, individuales, y les explican todo el apoyo que puede ofrecerle la Universidad de Deusto pues para que ellos puedan tener un semestre satisfactorio con nosotros y puedan ayudarles con esas necesidades especiales, ¿no? Vuelvo a decir que si esto antes era importante, pues yo creo que cada vez es más importante este elemento de la inclusión y de dar oportunidades a todos los estudiantes para que puedan estudiar en universidades extranjeras. Bueno, pues una vez recibida toda esta solicitud y habiendo revisado todos los documentos que nos envían los estudiantes, generamos lo que es la carta de aceptación, que se la enviamos a los estudiantes, incluso a aquellos que necesitan gestionar un visado y que necesitan la carta física, el original, pues se la enviamos por correo. Y por supuesto en todo este proceso resolvemos dudas con los estudiantes vía email o por teléfono, porque algo que nos parece realmente importante y que supongo que nos parece a todas las ORIs de todas las universidades que estamos representadas en esta sesión de hoy, el acompañamiento al estudiante es algo muy importante y siempre entendemos que el estudiante internacional debe sentirse acompañado, en este caso por la ORI, porque somos su primer contacto, somos su enlace con la universidad donde van a pasar un semestre o un curso completo. Deben sentirse bien acompañados y bien respaldados. Por lo tanto, eso creo que es una característica a resaltar que nos parece muy importante. Tras su llegada, gestionamos y organizamos una bienvenida institucional en la que participan el rector, el vicerrector y diferentes instituciones, representantes de ciertas instituciones, bien sean del gobierno vasco, del ayuntamiento, de las ciudades de Bilbao y de San Sebastián o de las diputaciones de Guipúzcoa o de Vizcaya. Posteriormente, la Oficina de Relaciones Internacionales organiza unas sesiones informativas con los estudiantes para hablarles un poco también de esa parte más operativa y del día a día, procesos que tienen que tener muy en cuenta, por ejemplo, cómo deben de registrarse de sus asignaturas, qué tipo de plataformas, soportes tecnológicos van a tener que hacer uso a lo largo de su semestre, informarles sobre cómo deben actuar si se sienten enfermos, cómo deben justificar sus faltas de asistencia a clases sabiendo que están en una universidad en la que la asistencia a clase es obligatoria. Es decir, nosotros les damos desde la Oficina de Relaciones Internacionales muchas pautas y muchas pistas. Siempre les decimos
para que ese semestre que van a pasar con nosotros, ese curso académico que van a pasar con nosotros, sea lo más satisfactorio posible. Somos su apoyo, somos su puente entre el propio estudiante y las diferentes áreas, bien sean académicos o bien sean otros servicios de la universidad, y por eso estas sesiones informativas con ellos nos parecen tan importantes. Se hace una presentación de quiénes serán sus tutores académicos a lo largo de su estancia en Deusto, porque todos los alumnos van a tener tutores académicos que son profesores de la facultad en la que ellos van a estar adscritos, que les van a dar ese apoyo académico a lo largo de su estancia. Pues los presentamos también ese día, ya los conocen, tienen de hecho también una sesión informativa de carácter más académico con ellos. Se hace un tour por el campus para que ellos conozcan también las instalaciones de cada uno de los campus. Conocen a sus buddies, esos alumnos locales que de manera voluntaria se prestan a ayudar a los estudiantes internacionales en la integración, tanto en la universidad como en la ciudad, y ya con los buddies hacen su primera actividad, que suele ser una visita a la ciudad. Y también tenemos una reunión, una sesión informativa con lo que decíamos antes, con lo que nosotros llamamos Deusto Campus, que es esa oficina, ese servicio que organiza las actividades extraacadémicas. Y al finalizar el programa, justo unos días antes de su finalización, de que finalicen los exámenes con nosotros, hacemos una reunión de final de semestre, hablamos de esa documentación que tienen muchos de ellos que cumplimentar con nosotros, como certificados de estancia o documentos que puedan necesitar para justificar sus becas. Les damos información sobre el envío de las calificaciones, cuándo, en qué momento y de qué manera hacemos llegar a sus universidades de origen los certificados de calificaciones en Deusto. Les damos una serie de consejos sobre el alojamiento, qué deben de tener en cuenta antes de partir y de dejar sus apartamentos o sus residencias. Y también les contamos que en breve recibirán en sus emails una encuesta de satisfacción que a nosotros nos viene muy bien para conocer realmente cómo ha ido la experiencia de estos estudiantes con nosotros y sobre todo con el objetivo de poder mejorar en aquellos puntos que ellos nos hayan podido ver más débiles o que tengamos todavía un recorrido que hacer y en el que mejorar. Pasamos la diapositiva, Paula. Gracias. Bueno, ¿y qué podrían estudiar cualquiera de vuestros estudiantes si decidieran venir a Deusto a pasar un semestre o un curso académico? ¿Qué oferta académica les ofrecemos a los estudiantes internacionales? Bueno, pues todo va a depender de cuáles sean sus estudios en la universidad de origen y en qué términos se haya firmado el convenio de colaboración, si se ha firmado para programas de grado, de máster, de doctorado, para todos ellos. Que sepáis que a día de hoy la Universidad de Deusto cuenta ya con 7 facultades, y digo ese ya porque una de las facultades es muy nueva, ha arrancado hace muy poquito, que es la última que voy a mencionar, pero bueno, las tradicionales, como bien sabréis, son la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con diferentes titulaciones, Deusto Business School, la Facultad de Derecho, la de Ingeniería, la Facultad de Teología, la Facultad de Educación y Deporte y la Facultad de Ciencias de la Salud, que es la más nueva, por decirlo de alguna manera, en nuestra universidad, que ha arrancado con la titulación de Medicina, con el grado en Medicina y con el grado en Fisioterapia, y que en breve parece ser que están pensando también en poder ofertar el grado en Enfermería. Así que es una facultad nueva, pero que viene con muchísima fuerza.
Además de las asignaturas que ofrecen las propias facultades en las diferentes titulaciones, los estudiantes internacionales también, a ellos también les ofrecemos el módulo de formación humana en valores. Algo en lo que, bueno, la Universidad de Deusto siempre ha creído que es, y así lo tiene también en su misión y en su visión, ¿no?, de formar a nuestros estudiantes en valores éticos para poder contribuir a construir una sociedad mejor, ¿no? Y también con el objetivo de desarrollar actitudes y valores de apertura a la realidad social en toda su complejidad, ¿no?, en esta diversidad social, cultural, de religiones y siempre con sentido ético. Y así pues les ofrecemos una serie de asignaturas que son obligatorias para nuestros estudiantes oficiales y voluntarias para los estudiantes internacionales que vienen a estudiar con nosotros y que vienen a ser, pues como digo, asignaturas un poco con este carácter ético, de participación social, de valores, desarrollo global, migraciones, interculturalidad, de este tipo de temáticas. Y por supuesto también a los estudiantes internacionales les ofrecemos la posibilidad de cursar lengua española como asignatura, que reciben también créditos. No sería el caso de los estudiantes latinoamericanos, que no lo necesitan, pero sí se ha convertido también en un curso muy popular, el curso en lengua vasca. La lengua, también lengua oficial del País Vasco, y que para muchos de nosotros es nuestra lengua materna. ¿Con qué objetivo ofrecemos estos cursos de lengua española y de lengua vasca, por las que, como digo, reciben también créditos y superan los cursos, ¿no? Pues los objetivos son sobre todo esa mejora de las capacidades lingüísticas, en el caso del español, en el caso de la lengua vasca, por lo menos iniciarse en una lengua tan peculiar, tan distinta, tan única, y con el objetivo también de una integración mejor en la sociedad y un mayor conocimiento y entendimiento de nuestra cultura, a través de nuestras lenguas, de nuestros idiomas. Y por supuesto, y como comentaba antes Itziar, ¿no?, la pandemia nos ha obligado de alguna manera a pensar en un formato virtual para dar cabida también a los estudiantes internacionales que por motivos de esta pandemia no pudieron o no quisieron, no se atrevieron a acercarse hasta el campus, y sin embargo es un formato que ha venido también para quedarse y que os va a explicar un poquito Itziar en pues cuáles han sido los objetivos de este International Virtual Campus que ha creado, como digo, para quedarse la Universidad de Deusto. Muy rápidamente comentaros que efectivamente surgió por la necesidad de dar opciones de internacionalización a los alumnos que por la pandemia no podían realizar una movilidad, y simplemente fue la idea de construir un campus con una oferta de, entre 12 y 15 asignaturas hemos tenido en las 3 ediciones que llevamos a implementar, que fuese transversal, multidisciplinar y en diferentes idiomas, para que los alumnos pudieran cursarlas y desde diferentes titulaciones y les fueran reconocidas si así lo necesitaban en sus universidades de origen. Este International Virtual Campus ha tenido ya 2 ediciones en las que hemos tenido 70 alumnos en la primera edición y 80 alumnos en la segunda edición puramente virtuales, y hasta 150 en la segunda edición, porque luego hemos dado esta alternativa también a los alumnos presenciales, es decir, que puedan combinar las asignaturas que ofrecemos desde las diferentes facultades con esta opción que realmente son asignaturas que están anidadas en los diferentes grados, pero que tienen unos componentes muy atractivos para los alumnos, porque se trata de temas muy actuales cuya docencia se da desde diferentes perspectivas, ¿no? Es decir, tenemos una asignatura que es
International Business Post-COVID World, y los profesores vienen tanto desde el área de Ciencias Sociales Humanas como desde la Facultad DBS, con sus diferentes perspectivas, Gender and Leadership, igualmente desde DBS, desde Ciencias Sociales y Humanas, bueno, desde diferentes perspectivas académicas. El International Virtual Campus, además de ser una oferta que lanzamos desde la Universidad de Deusto, nos ha conectado con muchos otros proyectos. Nos hemos dado cuenta que adelantados estáis en las universidades latinoamericanas en cuanto a la oferta online. Nos ha abierto muchísimas puertas para colaborar, para ver sinergias, para desarrollar este proyecto que creemos que nos va a traer muchas oportunidades. Hemos empezado a conectarnos con muchas universidades para hacer COIL entre docentes en másteres online que tenemos que están académicamente alineados. Y hemos entrado en diferentes proyectos como es el catálogo de electivas virtuales de las universidades de Aushal. También hemos empezado a ver sinergias en grados para intentar introducir la internacionalización en esos grados a través de estas ventanas virtuales en la que los alumnos puedan participar en las diferentes opciones que dan las instituciones y que también sean los docentes los que se puedan intercambiar, ¿no? Y entonces se nos ha abierto, de repente una línea diferente, nueva, y que vino como para solucionar un problema puntual y que ahora creemos que es una oportunidad y una forma de trabajar la internacionalización en casa y de ser mucho más inclusivos y accesibles para alumnos que no se pueden permitir viajar, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, un poco esto por redondear dentro de la oferta académica cuáles son las diferentes opciones o alternativas que tenemos. Y por finalizar ya la presentación, que poco a poco se va alargando, Paula, simplemente mencionar que Deusto entiende que la experiencia internacional es una conjunción entre la experiencia académica y la extraacadémica, ¿no? Que creemos que la experiencia no es completa si los alumnos no se insertan en las actividades de la universidad, de la comunidad universitaria, más allá de esa experiencia académica del aula. Entonces, aquí 3 puntos fundamentales, ¿no? Todo aquello que se ofrece desde la unidad Deusto Campus, con la que también trabajamos de forma coordinada y que Elena va a mencionar brevemente. Y yo por terminar, el programa BUDDY y la formación en competencias interculturales. Qué importante. Ambos proyectos, el BUDDY Program de acompañamiento de los estudiantes locales a los alumnos internacionales, y la formación en competencias interculturales, las queremos linkar, ¿no? Es también el campus virtual el que nos ha traído a pensar que damos por hecho que el desarrollo de competencias virtuales se da porque se viaja, porque se está en el país de destino, pero quizá no lo sea tanto, ¿no? Quizá tengamos que tener una acción proactiva porque eso se dé, porque eso se desarrolle, porque esté insertado en la comunidad universitaria de acogida y por incorporar a los alumnos internacionales, los alumnos incoming que vienen a estar con nosotros una temporada en esa cultura del desarrollo de las competencias interculturales. El nuevo programa Marco Erasmus pone como prioridad horizontal trabajar todos estos aspectos con todos los alumnos de intercambio, y en eso estamos, ¿no? A través de, hemos solicitado un proyecto K2 de estrategia internacional con la alianza de unas universidades europeas, pero qué bueno sería pensar en proyectos de este tipo para hacer con universidades fuera del territorio europeo y trabajar estos aspectos que creemos que son tan importantes en la experiencia internacional de los alumnos que nos visitan y también de los alumnos propios locales nuestros. Entonces, dejo a Elena para terminar ya esta presentación con esas acciones y actividades extraacadémicas desde Deusto Campus. Sí, brevemente, para terminar, porque ya lo hemos mencionado de alguna manera, ¿no? Deusto Campus es esa unidad que se ocupa de las actividades extraacadémicas con la idea de que la formación integral de nuestros alumnos debe de ir más allá de las propias aulas, ¿no? Que tener conocimientos de empresa, de derecho, de ingeniería, está muy bien,
pero que hay otra serie de actitudes, de habilidades, de competencias a desarrollar fuera del aula, ¿no? Y entonces Deusto Campus organiza eventos y actividades relacionadas con fe, con solidaridad y voluntariado, con cultura y con deporte, y con el objetivo de desarrollar pues, ese sentido de convivencia entre los estudiantes, que es una buena oportunidad para que se mezclen y convivan tanto estudiantes nacionales como internacionales, ¿no? El sentido de la convivencia, de la cooperación y de la colaboración mutua. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento también a Deusto Campus por la labor que hacen, tanto para nuestros alumnos oficiales locales como para los estudiantes internacionales. Y pasamos la diapositiva para deciros que muchas gracias. Eskerrik asko. Nora, me gustaría muchísimo que quizá en un futuro próximo, en esa última diapositiva que nos has enseñado tú hoy, pues también aparezca esta expresión de gracias en lengua vasca, en euskera, que la puedan añadir tus estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Itziar y Elena, por la presentación. Antes de terminar, quería agradecerle también a la Universidad de Pisa y a la Fundación Eurosur por la coordinación de estas actividades y a Deusto. Y quería hacerle la palabra a Jimena, que quería hacer un comentario antes de que terminemos con esta sesión. Bueno, muchas gracias. Agradecerles nuevamente que podamos haber realizado juntos esta actividad. Creo que este encuentro refuerza y pone el valor el trabajo conjunto ya realizado. Cada uno de nosotros hemos hablado sobre una dimensión o un área dentro de lo que es internacionalización que hemos fortalecido y aprendido en el marco del proyecto y también que nuestras propias instituciones venían desarrollando. Así que me ha encantado escucharte, Guillermo, Nora, Elena, Itziar. Bueno, creo que todas las apreciaciones, bueno, por supuesto a Hugo, que es de la casa. Creo que entre todos hemos abordado muchas dimensiones de lo internacional que están dentro de este proyecto y más me entusiasma aún pensar en todo el futuro y los próximos pasos y acciones que tenemos para hacer en conjunto, porque la verdad es que muchas de las cosas también fueron nuevas y creo que eso abre las puertas para nuevos aprendizajes. Así que encantada de estar con ustedes y muy agradecida. Está ahí también Tomaso, que se ha sumado. Hola, Tomaso. Bueno, que tengan un buen día. Seguimos trabajando juntos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós, buen día. Buen día. Gracias.